sos autor de un proyecto de resolución en el Consejo Municipal que habla puntualmente y coyunturalmente, si se quiere, de esta situación que se ha planteado en la estructura del puente, ¿no? Es así, en junio del año pasado presentamos un proyecto aprobado, un proyecto de declaración en donde concretamente solicitábamos a Vialidad Nacional un diagnóstico real y preciso sobre la grieta, cuál iba a ser el plan de trabajo y los tiempos cronológicos. Sabemos que esto fue hace la reparación transitoria, hace 7 meses, y todavía estamos esperando, si bien Vialidad Nacional hizo la licitación, estamos esperando la asignación de recursos por parte del Gobierno Nacional, y por lo que vemos en este contexto de un ajuste económico dramático y en donde no hay partidas presupuestarias para elementos básicos como es el transporte, por ejemplo, no vemos que esté en la agenda o que sea una de las prioridades. Lo que nos llama la atención, y por eso es importante ponerlo en la agenda pública, que desde el municipio tampoco hemos visto o gestiones, o incluso, por ejemplo, en el discurso de la apertura del año legislativo, que se mencione, en principio, este tema en particular, obras que necesitamos en la ciudad, pero tampoco nos queremos resignar los santotomecinos al nuevo puente. Vos lo decías, el nuevo puente es un acuerdo que se hizo hace muchos años en donde está en deuda el peronismo, está en deuda el PRO, porque en campaña lo han dicho, y aparte hubo un acuerdo en donde la provincia hacía la autovía 19 y Nación hacía el puente. Y da la sensación que es más importante para los santotomecinos que para los santafesinos. Y la verdad que lo vemos, porque no solamente por la grieta, sino también vemos que hay falta de mantenimiento, hay una oscuridad que la verdad que es preocupante sobre la cabecera en todo lo que es el rulo ahí en Silsa, en donde claramente es un escenario de inseguridad, en donde los vecinos vienen de trabajar, pasan en bicicleta, caminando, en motos, y vemos que además lo que estamos exigiendo también es una garita, es un puesto policial, en donde por momento está y por momento no. Entonces lo que estamos viendo que tenemos seria dificultad en la transitabilidad del puente por la grieta, porque no hay gestión y no vemos voluntad política del gobierno local, pero también lo que estamos viendo, y lo hemos presentado también un proyecto, en donde en el marco de la emergencia hídrica lo que estamos solicitando un plan integral de transitabilidad para los santotomecinos. Un río alto con un puente en donde no tiene las intervenciones que estamos esperando necesarias. La pregunta era cuál iba a ser el impacto de los ríos altos en un marco de una emergencia. En ese mismo proyecto lo que estamos planteando que se estudie la factibilidad técnica para lograr una garantía en el tránsito teniendo en cuenta los accesos de la ciudad, que incluía el puente, el acceso norte y lo que es el acceso a la autopista Santa Fe-Rosario. Hay momentos en donde los santotomecinos tenemos serias dificultades en horarios pico para el puente, en donde cada vez es peor, sobre todo cuando empieza el año lectivo, y la verdad que lo que estamos viendo es que el costo en el peaje es muy alto en relación a la proporción de todo lo que es la autopista. La autopista con los kilómetros que tiene, y no lo escuché decir, con 157 kilómetros, para ir son 2 peajes hoy de 900 pesos cada uno, y nosotros estamos pagando 300 pesos para 10 kilómetros. Si calculamos la cantidad por 4 veces por día, son 24.000 pesos, un presupuesto para un ciudadano santotomecino que decida elegir esa accesibilidad, ese acceso, y cómo descomprimiría si sería liberado o algo racional que serían 100 pesos. Entonces estamos planteando la necesidad de un comité de crisis permanente que tenga una mirada integral sobre los accesos, que ponga el acento en lo que es la seguridad. Entonces considero que nuestra ciudad, si la pensamos con un plan de desarrollo a mediano y largo plazo, de desarrollo económico, de desarrollo social, industrial, que es parte de lo que es el corredor bioceánico por las características, por la estructura, tenemos que pensar en la infraestructura vial,
y nos llama la atención y estamos preocupados, como dije, porque no está desde el gobierno local y desde el intendente como una de las prioridades de las obras públicas. Pero además necesitamos obras trascendentales para nuestra ciudad, por ejemplo, la segunda etapa de la Costanera. Nuestra ciudad, al estar al lado del río, tiene muchas dificultades por el impacto del cambio climático, por las inundaciones, por los ríos altos, y tenemos que construir una ciudad resiliente a este cambio climático, en donde es necesario ponerlo en agenda. Como también, por ejemplo, una deuda que tenemos con los vecinos y con la ciudad, que es la avenida Richeri. Hay acueductos, hay distintas obras que tienen que ver, como el canal Roverano, por ejemplo, la segunda etapa, en donde sabemos que pueden estar en agenda, pero quien marca el territorio, quien marca la construcción de la viabilidad política es el Ejecutivo, y nosotros también del Legislativo ponerlo en agenda. Las perspectivas que ve Mario Montenegro de cara al futuro, digo, teniendo en cuenta la decisión del Gobierno Nacional de paralizar toda obra pública y, bueno, lo que planteabas, la percepción de que no está en el interés de la gestión local el nuevo puente. ¿Qué futuro en este aspecto avisorás? El futuro es negativo en la medida en que nosotros no lo pongamos en agenda. Sobre todo, bueno, por el contexto de un ajuste salvaje, en donde claramente vemos una transferencia de recursos de las clases medias hacia los grupos concentrados de poder. Estamos viendo que hay una decisión del Gobierno Nacional de correrse y liberar el mercado. Fíjate que las últimas noticias es la apertura de las importaciones, que claramente va a destruir a las industrias nacionales si no hay alguna intervención. Pero lo que digo es, volviendo a lo local, ya que el intendente tiene una afinidad política con el gobierno nacional, me pregunto si no estarían dadas las condiciones desde lo político para plantearlo. Y ahí es donde a mí me preocupa y nos preocupa, si más allá del contexto, al tener estos vínculos, al menos anunciarlo y al menos gestionarlo. Entonces digo, que ya hay una negativa, que durante 4 años no lo vamos a tener. Tenemos que subordinarnos a la política del gobierno nacional. Digo, ya estamos viendo la dificultad de las provincias, estamos viendo las dificultades como santafesino, por ejemplo, con el tema del transporte, con lo que aportamos el impuesto al combustible, más de 3.800 millones de pesos, y lo que vuelve, que no está volviendo para transporte, los 1.400 que se están pidiendo. Entonces digo, si hay cuestiones sensibles en donde vemos que no hay una transferencia a las provincias, imagínate si no tenemos la capacidad de ponerlo en una agenda para construir la viabilidad política. Y cuando te mencionaba hoy sobre un comité de crisis y de seguimiento, estamos pensando en actores importantes que tienen que ver con vialidad nacional, con vialidad provincial, con el Ministerio de Seguridad, con el gobierno de la provincia, el gobierno local, los concejales, las instituciones que consideremos que son importantes y necesarias para poner en agenda este tema como tantos otros. Hoy te mencioné la seguridad y esto lo vengo planteando sobre la necesidad de construir viabilidad política con mesas que sean representativas. Y la verdad que no lo estamos viendo, por eso es que nos parece muy importante señalarlo. Una de las falencias que nos plantean los vecinos es el tema de la seguridad, y la verdad que no estamos viendo un plan local que, si bien conocemos que la responsabilidad es de la provincia, y si el delito federal también de nación, pero hay herramientas locales como son los servicios que funcionen, los que son cámaras, pero también un conocimiento del territorio. En este sentido, celebro que el gobierno provincial haya anunciado la implementación del programa Vínculos, que es una intervención territorial, interdisciplinaria a los barrios, en donde va a ser fundamental que los gobiernos locales también tengan su participación. Pero bueno, muchas veces uno escucha en donde se pone foco, por ejemplo, en los trapitos, y cuando son prioridades los trapitos, en lugar de tener una mirada más amplia, más social e interdisciplinaria, y con los distintos estamentos del Estado, vamos a estar complicados. ¿Por qué vamos a estar complicados? Porque venimos de una situación de muchas dificultades, pero sin duda que la crisis económica y la crisis social profundiza estas dificultades, profundiza las diferencias, y eso es un elemento a tenerlo en cuenta. Hay una agenda de temas que no lo estoy viendo que sean prioridad en el gobierno de la ciudad, y por eso nos parece importante estar presente con proyectos concretos,
con ordenanzas concretas que estamos trabajando en los barrios, en las instituciones, pero también poder plantearlo en la agenda pública. Te agradezco mucho, Mario. Gracias a vos.